Ale, te saludo con muchísimo gusto y me gustaría arrancar, digamos, este comentario tuyo con esta pregunta. Y es una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos. ¿Qué queda del Instituto Nacional Electoral como una institución autónoma justamente después de lo que vimos y de esta validación de la elección judicial? ¿Cómo te va, Pablo? Qué gusto saludarte como siempre en este espacio. Mira, el tema de la evaluación judicial lo que te demuestra es que el INE ha sido tomado desde dentro. En algún momento recordarás que Andrés Manuel López Obrador quería que se destruyera el INE y que los consejeros fueran electos por voto popular y que se hiciera un desaguisado tan grande como el de la Suprema Corte o de todo el Poder Judicial. Eso no lo logró porque hubo una defensa importante de la ciudadanía hacia el INE, que era una institución a la que los mexicanos respetábamos y en la que los mexicanos confiábamos. Hoy tenemos una institución que ha sido destruida desde las entrañas. ¿Por qué? Pues porque tenías, o sea, si bien se logró que 6 consejeros expusieran todas las irregularidades de la elección judicial y expusieran todos los abusos que se cometieron, la probabilidad, la improbabilidad de lograr un resultado como el que se logró si la elección hubiera sido limpia, la falta de explicación sobre quién financió, quién distribuyó y quién es responsable de los acordeones, etcétera. Y hubo 6 consejeros que expusieron todas estas irregularidades, pero a la hora de la votación, solo 5 manifestaron en su voto la invalidez de la elección. Hubo una consejera, Carla Humphrey, que como en todos los casos fue cooptada por el interior. Hay que recordar que ella está casada con el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, y no sabemos si tiene que ver con amenazas o con algo que le hayan ofrecido, y seguramente en los próximos días o semanas vamos a ver a su marido bien colocado en alguna posición. Esto es simplemente una cooptación como se hizo en el caso de Mónica Soto, en el caso de Pérez Dayán, en el caso de Miguel Ángel Yunes. Pues es como el modus operandi de Morena: cuando le falta un voto, hace y paga lo que tenga que pagar por conseguirlo. Y con eso, Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE y que es, pues, digamos, un soldado del sistema, ya pudo decir abiertamente que ella consideraba que esta era una elección impoluta, impecable y un verdadero ejemplo para todo el mundo en materia electoral. Es, la verdad, un desastre y una pena muy grande ver sucumbir al INE, que durante tantos años pues nos cumplió con elecciones limpias y muy cuidadas. Ciertamente ha habido abusos, ciertamente era un sistema caro. Hoy básicamente es un sistema de mentiras que parece ser un sistema real, donde tienes una infraestructura básica que va y capacita las casillas. Pero Pablo, hay por lo menos 800 casillas que son las que fueron canceladas, donde se rellenaron las urnas y donde explícitamente se demostró que las boletas ni siquiera estaban dobladas. Y de esas, muchas en Chiapas. Yo tenía ejemplos concretos de municipios en Chiapas donde las empezaron a rellenar desde la noche anterior, o donde a las 2 de la tarde ya todo el mundo había votado, ya sabes, casillas donde el 100% de los ciudadanos votaron, cosa que es absolutamente imposible. Todo este tipo de irregularidades. Ellos dicen que fueron 800, la verdad es que seguramente fueron muchas más, pues porque los resultados simplemente no dan en las condiciones en que se daba esta elección, Pablo. Ale, Entonces, es para mí la muerte del INE verdadero.
Creo que hay muchas personas que no están dimensionando, digamos, todo esto que estás comentando con respecto a la autonomía, al Instituto Nacional Electoral. Y creo que deberíamos de analizar el papel y el rol que debemos jugar la ciudadanía y la sociedad civil en general ante el debilitamiento de los organismos autónomos en México. ¿Qué consejo das a esto? Mira, los organismos autónomos ya no queda, bueno, básicamente quedaba el INE Ujú. y la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos pues quedó inhabilitada desde el sexenio pasado. Si recuerdas, con esta mujer Rosario de Piedra, Rosario Ibarra, bueno, la hija de Rosario Ibarra de Piedra, eh, pues lo que quedó es una comisión que no hace nada, una comisión que, si bien ya la había lastimado desde antes Felipe Calderón, pues ya lo que queda ahorita ahí sí es, imagínate un país donde tienes miles y miles de desaparecidos, donde hay estos campos de exterminio que la presidenta llama, la verdad, lastimosamente, campos de entrenamiento, como si fuera una buena cosa que se puedan llevar a nuestros hijos a un entrenamiento forzado, encerrarlos y luego volverlos sicarios, y eso le parece normal y le parece menos dañino que un campo de exterminio. Eh, pero la Comisión de Derechos Humanos ni siquiera se manifiesta ante este tipo de eventos. Entonces, todas las demás, las que tienen que ver con cuestiones económicas, COFESE, IFTE, la CRE, que es la reguladora de energía, la Federal de Telecomunicaciones, la de competencia económica, ya las desaparecieron y las integraron a las secretarías, con lo cual pues quedan debilitadas y cooptadas por el sistema y por los intereses que pueda tener el propio sistema o el propio gobierno en cada una de las instancias. La de derechos humanos pues ya no sirve de gran cosa, aunque no la pudieron destruir. Y el Instituto Nacional Electoral, al igual que derechos humanos, quedó tomado desde dentro. Es decir, esta historia de los institutos autónomos hoy, Pablo, más que algo que se pueda resolver, es ya historia del pasado, ya no es algo que se pueda reconstruir. Yo creo que el día que Morena salga del poder y que se restaure la democracia, pues podremos rediseñar institucionalmente a la nación. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sé. Y pues lo único que nos queda es esperar que la doctora Claudia Sheinbaum haga un buen trabajo como presidenta y sea capaz de liderar a su equipo, aunque es un equipo que en su mayoría ella no escogió, para poder tener buenos resultados en términos de su gobierno y en términos de política pública. El diseño institucional de la nación es otro ya. Esto es, como muchos analistas dicen, y yo coincido, un auténtico cambio de régimen. No me quiero aventurar a decir si va a ser bueno o malo. Los resultados serán los que tengan que hablar por sí mismos, Pablo. Pues Mientras tanto, no hace sentido tratar de recomendar cómo reconstruir estos órganos que ya murieron. hijo, Ale, lo que comentas es muy delicado y muy cierto, y hay que ver, digamos, la realidad de este nuevo México, de la conformación de este nuevo México. Muy interesante tu comentario, Ale, y bueno, y sobre todo la reflexión ante estos organismos autónomos que pues prácticamente han desaparecido en el territorio mexicano. Agradecemos mucho tu colaboración, Ale, como todas las semanas. Te mando un gran abrazo, querido Pablo, y de nuevo creo que lo más importante es más que un comentario pesimista o Ujú. dramático, pues es entender que esto es un cambio muy profundo en la estructura institucional, donde ya no tienes poder judicial autónomo, donde no se resuelve el problema de atención a la violencia ni a la delincuencia, porque ni las fiscalías cambian, ni hay un cambio de fondo en la operación, simplemente se coopta a las autoridades del Poder Judicial y se destruye a cualquier órgano autónomo que pueda cuestionar al Poder Ejecutivo de la Nación.
a dónde nos va a llevar esto, pues ya lo veremos en algunos años. La conformación. Un abrazo, querido Pablo. Igualmente un fuerte abrazo, Ale Cuyen, analista política y colaboradora de la multiplataforma de Uno TV y por supuesto de este espacio de A las 9:1. Y como bien lo dice Alejandra Cuyen, la conformación del nuevo México, la nueva realidad de México.